Ok, vamos a hablar de un estudio más reciente que plantea cuál es mejor para rebajar. Ozempic, Mounjaro o la sustancia. Y como yo de eso no sé, porque aunque las he usado todas, realmente quiero estar con la persona que más sabe del tema, por lo menos para mí. La doctora Emilia Alvarado es endocrinóloga, pero además de eso, creo que además tiene es board certified en temas de obesidad, ¿verdad? Eso, ¿cómo se llama eso? Una certificación por el American Board of Obesity Medicine. Ok, eso te hace que, o sea, para que, ¿verdad? Porque, perdóname, porque mucha gente dice que nosotros hacemos trampa, los que Ujú. usamos estos medicamentos. Te hace experta en el tema de obesidad. O Sí, sea, esto es una, ¿verdad? Yo soy endocrinóloga, pero en el 2019 me certifiqué por el American Board of Obesity Medicine. Y básicamente es porque yo entendía que me faltaba mucho por aprender, ¿verdad? Aparte de como endocrinóloga, tratar pacientes, ¿verdad? Que viven con obesidad y manejar la condición. Sentía que había todavía mucho por aprender, mucho que hacer. Y pues empecé a tener interés ¿verdad? Por la condición y decidí certificarme. ok. Y eso, en parte, estamos viendo ahora un montón de resultados, tanto de Ozempic como de Mounjaro, Wegovy y Zepbound, que son las versiones de esos medicamentos para rebajar. Eh, Esos son para diabetes, Ozempic y Mounjaro. Para rebajar, pues se utilizan y están, ¿verdad?, aprobados para rebajar Zepbound y Wegovy. ¿Es el medicamento lo que está logrando tantos resultados? Y vamos a hablar de rebajar ahora, pero o sea, hemos visto un montón de research reciente de que se pueden usar para el Parkinson's, de que se puede, o sea, de que está haciéndose estudios por los buenos efectos que han tenido sobre, obviamente, diabetes, pero hipertensión, condiciones cardíacas, derrame cerebral. O sea, ha habido una vorágine de estudios diciendo, Ujú. estos medicamentos son más que medicamentos para la diabetes. ¿Verdad? ¿Es por el medicamento o es porque están rebajando las personas, están disminuyendo su peso las personas y por tanto los beneficios de bajar de peso son tantos que tienen como efecto secundario de beneficiar en todas estas otras condiciones? Ujú. Sí, definitivamente estos medicamentos tienen un efecto que no se había visto antes con otros medicamentos que ya existían para manejar la obesidad, pero independientemente de la reducción en peso tan potente que han mostrado tener estos medicamentos, se entiende que por el efecto de estas hormonas y en dónde trabajan estos medicamentos, tienen muchos beneficios que van más allá de la pérdida de peso. O sea, se ha visto, han salido, ¿verdad? Estudios ya recientes del beneficio cardiovascular de algunos de los medicamentos. Han salido recientes data en cómo mejoran la apnea de sueño. Se están estudiando en los outcomes de renales, o sea, que en fallo cardíaco. O sea, que se sabe que aparte del efecto que tenga en la supresión del apetito y en la pérdida de peso, tiene otros beneficios en distintos órganos que se estimula, que se estima que es el beneficio que tienen estos medicamentos adicionales. Ok, planteo la pregunta porque esta es la pregunta que estoy seguro que todo el mundo se hace, porque yo me la hago. Yo los he usado, los uso todavía uno de ellos. eh, Y me pregunto, ¿es el beneficio del medicamento? O sea, yo no me pongo Ozempic o Zepbound porque quiero eliminar mi apnea del sueño. Yo tengo apnea del sueño. Yo duermo con la máquina. Todavía la uso, by the way. Y me encanta y no me arrepiento, por si acaso. Sí, yo pienso que de todas las cosas que he hecho en mi vida, por mi salud, la más importante ha sido atenderme la apnea del sueño, porque Mm. dormir era esencial para todas las otras cosas y me he dado cuenta, ¿no? De eso. So, pero el efecto, esto es como que un beneficio adicional. No es que tú te inyectas la sustancia de Mounjaro, ¿verdad? El medicamento para, para, para quitarte la apnea del sueño, pero como efecto secundario de que de rebajar o de la sustancia que te estás inyectando. Bueno, usualmente, ¿verdad? En el caso de la apnea de sueño obstructiva, parte del tratamiento de la apnea obstructiva del sueño es bajar de peso. O sea que al bajar de peso, la apnea de sueño mejora significativamente. En otros beneficios, por ejemplo, en el caso de semaglutide, salió recientemente los estudios, ¿verdad? Ya hace unos meses, el estudio de SELECT, que fue donde se vio el beneficio cardiovascular en los pacientes que tenían sobrepeso o obesidad, que no eran, que tenían ya enfermedad cardiovascular establecida.
Y aunque en estos pacientes, esto no fue un estudio buscando pérdida de peso, independientemente sí tuvieron pérdida de peso, pero no fue una pérdida de Ujú. peso tan significativa como se había descrito quizás en los otros estudios, ¿verdad? En los estudios que llevaron a la indicación del medicamento. Pero a pesar de que sí habían tenido una pérdida de peso no tan significativa, se vio un beneficio en otros marcadores. Por ejemplo, se vio un beneficio, una reducción significativa en los marcadores de inflamación. O sea que uno, ese estudio, ¿verdad? Fue el primer estudio en donde se vio beneficio cardiovascular con uno de estos medicamentos que fue el semaglutide. O sea, que el efecto del medicamento, según este estudio que me estás hablando, Puede ir más allá de más lo que es allá. la pérdida de peso. O sea, que este medicamento pudiera ser recetado incluso para estas otras condiciones, aunque no bajes de peso. Como para prevención secundaria en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida. Y estos pacientes, es importante tomar en cuenta que estos pacientes ya estaban en medicamentos para tratar, ¿verdad?, su condición cardiovascular. O sea, ya ellos estaban en medicamentos para la presión, estaban en medicamentos de estatinas para su dislipidemia. Y a pesar de que ya estaban en la Ya lo que es terapia, eso de dislipidemia, que yo el sé. colesterol elevado. Ah, diablo. O sea que a pesar de Yo he que escuchado condiciones, pero esa nunca la he escuchado. a Ajá. pesar de que ya estaban en medicamentos, ¿verdad?, máximos, óptimos para su condición cardiovascular, el darle este medicamento tuvo una reducción en lo que son los outcomes, ¿verdad?, los resultados cardiovasculares. Perdona que te siga haciendo preguntas, yo sé que ese no es el tema que vamos a tocar, pero o sea, esto significa entonces que disminuir la ingesta de alimentos quizás, aunque no rebajes, al no seguir consumiendo comidas que te hace daño, probablemente ultraprocesadas, etcétera, Ujú. ¿verdad? Pues la verdad, lo que consumimos le estamos metiendo de embudo, porque estamos enviciados con todo eso, ¿no? Eh, Probablemente el efecto entonces sea este, o sea, estamos hablando de que, ok, no estoy necesariamente bajando de peso, pero aunque no baje de peso, el disminuir mi ingesta de alimentos indebidos Ujú. pudiera ser entonces el efecto que me está quedando, por ejemplo, en este caso. Puede ser fuerte, para eso habría que hacer estudios, ¿verdad? Controlados, en donde se tenga un ambiente controlado de los pacientes. Pero sí lo que se ha mostrado es que independientemente a la pérdida de peso que tengan, el mecanismo en donde actúan estos medicamentos, pues tiene, ¿verdad? Está actuando en múltiples órganos que tienen, ¿verdad?, un beneficio adicional al que se obtiene por la pérdida de peso. Yo Bueno, creo pues, que es importante todo el mundo habla de lo que son los medicamentos, y es entender que estos medicamentos, tanto ¿verdad?, el semaglutide como el tirzepatide, que pues hablamos de ellos porque son los que están mm, aprobados y los que están en boga, son medicamentos que imitan básicamente el efecto que tienen unas hormonas que naturalmente ocurren en nuestro cuerpo. O sea, hay unas hormonas que se llaman incretinas, que son unas hormonas que son secretadas, o sea, liberadas por una célula endocrinas en nuestro sistema gastrointestinal cuando nosotros ingerimos nutrientes. Así que cuando nosotros normalmente ingerimos nutrientes, carbohidratos, grasa, proteínas, se liberan estas hormonas que se llaman incretinas, entre ellas el GLP-1 y el GIP. Así que estas hormonas cuando se liberan ante esta ingesta de nutrientes van a, ¿verdad?, actúan en nuestro sistema nervioso central, ¿verdad?, van a la sangre, van a distintos órganos y ahí ejercen su efecto. Así que básicamente estos medicamentos lo que hacen es agonizar, estimular o imitar la acción de estas hormonas que ya normalmente nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y así, pues depende del efecto. Siempre me gusta recalcar que aunque son medicamentos inyectados y los tendemos a usar, ¿verdad?, a intercambiar, el semaglutide, ¿verdad?, que bajo sus nombres de marca es Ozempic y Wegovy, son agonistas de los receptores de GLP-1. Tirzepatide es un agonista de dos receptores, o sea, que estimula los receptores del GLP-1, igual que el semaglutide, pero también estimula el receptor del GIP. O sea, que son estas incretinas que normalmente nosotros interaccionan. Y es por eso que, ¿verdad?, aunque escuchamos las inyecciones semanales son medicamentos distintos que actúan por distintos mecanismos y al el tirzepatide interactuar en 2 receptores, pues quizás eso es lo que lleva a la diferencia en la pérdida de peso o en diferencias en cómo se tolera el medicamento, ¿verdad? O sea, que sí, son medicamentos inyectados, pero son distintos. y vamos a hablar ahora precisamente el estudio para el cual te invité a hablar es porque salió a relucir que recientemente fue publicado que el efecto de cuál de los dos ayuda más a rebajar, pues ya salió finalmente que Mounjaro, ¿verdad? Tirzepatide, Mounjaro Zepbound en su versión para rebajar, eh,
pues básicamente se demostró que la diferencia es considerablemente más alta y que rebajan mucho más los pacientes. Yo quisiera hablar de eso ahora, pero brevemente antes. Lo que te dicen tus pacientes, ¿verdad? Tu experiencia, porque tú atiendes muchas personas, ¿verdad? Que están usando estos medicamentos. Algo parecido se habla de la metformin para ¿verdad? El tema de wellness, de que dilata o que, ¿verdad? Se está recomendando metformin, que es un medicamento que se ha usado para diabetes desde yo no sé cuándo, desde que creo que mi Hace abuela muchos usaba años. metformin, o sea, o sea, se está hablando ahora de que ese medicamento que originalmente era para algo, hoy día se está usando como un anti-aging. ¿Por Ujú. qué? O sea, ¿qué es cómo produce, o sea, qué es lo que está causando en nuestro sistema hormonal este tipo de medicamentos que hace que básicamente logremos lo que naturalmente antes pudiéramos haber tenido? Sí, el metformin, la realidad es que en términos, por ejemplo, de bajar de peso, el metformin, a algunas personas sí las ayuda a bajar de peso, pero nosotros lo consideramos como un medicamento neutral. Pero sí, pues yo tengo pacientes que con metformin han logrado bajar de peso. Eso es una indicación, ¿verdad? Off-label, no está indicado para bajar de peso, pero se cree que el metformin ayuda a contrarrestar la resistencia a la insulina, ¿verdad? El hiperinsulinismo, como se llama, cuando hay un aumento en los niveles de insulina. Y se cree que parte de mejorar este aumento en insulina, pues lleva a cabo todos estos procesos, ¿verdad? En términos de inflamación, cambios en DNA, que es lo que se está estipulando. Así que parte de lo que también eventualmente se prevé que en un futuro estos agonistas o estos medicamentos, ¿verdad? Agonistas de las incretinas, eventualmente se cree que van a tener un efecto similar. Es en parte porque mejoran mucho la inflamación. Ujú. O sea que la capacidad del cuerpo de desinflamarse, ok, Se cree que la inflamación eventualmente, ¿verdad? La inflamación puede llevar a apoptosis, que es como se llama, a muerte celular, cambios en el material genético. Por eso es en parte que se estipula que el sobrepeso, que es un estado de inflamación, está asociado a un sinnúmero de cáncer, por decirte un ejemplo. Así que se cree que es parte de todo ese proceso de inflamación, de hiperinsulinemia que está envuelto. yo insisto en que es importante que sepas que nadie va a venir al rescate. Te toca a ti cuidarte. Y no importa el sistema médico de salud, si es universal, si es single payer system, si es sistema medicado de la socializado a la medicina, sistema de pagador único, que es uno de los que más se habla. Eh, todos esos sistemas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero todos, para que puedan funcionar, con plan médico o no, dependen de que tú te cuides. Y por eso, si tú trabajas por tu cuenta en MCS Personal, tienen planes y cubiertas para ti y tu familia para que te cuides. Con una red de proveedores de más de 13,000 médicos, 70,000 farmacias, laboratorios, proveedores de salud general y otros beneficios, el plan que yo tengo por si acaso y servicios de salud que se ajustan a tus necesidades. Por ejemplo, con MCS Personal Directo recibes hasta, escucha esto, el reembolso mensual por membresía de gimnasio de hasta $30. O sea, te inscribes a un gimnasio y te devuelven hasta $30 para que vayas al gimnasio. Porque no es para que te inscribas. Recuerden que el negocio de muchos gimnasios es que tú pagues pero no vayas. Así que vive una vida con salud completa. Y si estás utilizando todos estos medicamentos, más todavía tienes que ir al gimnasio a hacer ejercicios de resistencia, como ya he escuchado a todos los doctores por lo que hemos hablado. La doctora lo habló aquí, hemos hablado con los otros doctores anteriormente. Así que únete a la familia de MCS ahora. Llama al 787-945-1259. 945-1259 y oriéntate para que seas parte de la gran familia de MCS. El mejor plan es el mío, que es MCS. Por si acaso es endoso pagado. Pero genuinamente te digo, te toca a ti cuidarte. No hay nadie, ni el médico, ni el medicamento, ni el plan médico, viene a tu rescate. Nos toca a nosotros ponernos en nuestra parte. Continuamos en La Dieta Empieza el Lunes. Ok. Hablemos entonces de por qué uno versus el otro en el mundo real, porque obviamente una cosa es el laboratorio, en el proceso, ¿verdad? Para aprobación del medicamento en la FDA, y otra cosa es cuando sale al mercado real. Que pasó, ¿verdad? Como el Viara, que era para una cosa, ¿verdad? Originalmente estudiado por una cosa, después se usó para otra, y lo mismo ocurrió ahora, ¿verdad? Metformin se está usando ¿verdad? En wellness por ahí para anti-aging.
So, es lo mismo en este caso, o sea, en el mundo real, cuando salen estos medicamentos, más allá de lo que dice el laboratorio, sí, han logrado estos otros efectos. ¿Por qué? Porque Mounjaro o, ¿verdad?, la molécula de tirzepatide logra que rebajes más que la molécula de semaglutide. Sí, es importante, ¿verdad? Este estudio el que estás mencionando salió en el journal, en el JAMA, en el Journal of American, ¿verdad? Del American Medical Association, y salió el lunes, en julio 8. Y es importante recalcar que esto fue un estudio que fue observacional retrospectivo, o sea, ¿verdad? Fue a través de data de récord electrónico y no es un estudio que ha sido controlado, pero sí hay un estudio que se está llevando a cabo, que es el estudio que está llevando a cabo la compañía Eli Lilly, que es el Surmont 5, que sí se está comparando semaglutide versus tirzepatide en las dosis para bajar de peso, ¿verdad? Y es un estudio que todavía pues, no está publicado, se estima que la data saldrá quizás a finales del 2024, pero sí es un estudio que se está llevando a cabo en las dosis aprobadas para bajar de peso. Este estudio que salió publicado ahora, ¿verdad? El pasado lunes, es pues como ya mencioné, un estudio observacional en donde en un periodo de tiempo, específicamente mayo 2022, que ese fue el año en donde tirzepatide salió al mercado bajo el nombre de Mounjaro, que es el que está mercadeado para diabetes mellitus tipo 2, a septiembre del 2023, pues se estudió a través de una compañía que tiene ¿verdad? Que tiene una recolección de data, y se vieron todos los pacientes que habían recibido, que tenían sobrepeso u obesidad y que habían recibido tirzepatide o semaglutide, pero bajo el nombre de marca para diabetes. O sea que estos eran pacientes que estaban recibiendo ya sea Ozempic o que estaban recibiendo Mounjaro. Y entonces se estudió, ¿verdad? Qué diferencia había en términos del cambio de peso, cuántos pacientes habían logrado una pérdida de peso más de 5%, más de 10, más de 15%. Y se vio también, se comparó el reporte de efectos, ¿verdad? De los efectos adversos, mayormente gastrointestinales. Es un estudio que se llama, ¿verdad? Un head-to-head, que en lugar de comparar un medicamento con placebo, que es lo que se hace usualmente, ¿verdad? Lo que llevan a cabo las farmacéuticas para que eventualmente la FDA lo apruebe. Esto fue un estudio en donde se comparó, que vamos a ver qué pasa con los pacientes que estaban recibiendo Ozempic versus los pacientes que estaban recibiendo Mounjaro. Y pues salió, ¿verdad? Tuvo tanto auge este medicamento cuando salió el lunes, porque la realidad es que fue ha sido como el primer estudio en donde sale data comparando ambos medicamentos. Sabemos que ambos medicamentos pues han tenido un auge bien marcado. Y la realidad es que lo que se vio en el estudio es que los pacientes que estaban recibiendo, ¿verdad? Que habían recibido tirzepatide, sí tenían una mayor probabilidad tenían una pérdida de peso más significativa que los pacientes que estaban en el grupo de semaglutide, y mayor pacientes lograban una pérdida de peso más de 5, más de 10 y más de 15%. Por ejemplo, en el grupo de tirzepatide, 42% de los pacientes que estaban recibiendo tirzepatide lograron una pérdida de peso más de 15% versus 18% en el grupo de semaglutide. O sea, que es el doble. Ok, O sea, que más más del de 2 doble. veces, los pacientes que estaban en tirzepatide tenían una probabilidad, ¿verdad? Básicamente más de 2 veces de obtener una pérdida de peso más de 15%. Y la realidad es que se vio que en términos de efectos gastrointestinales, de efectos adversos, que lo que se reportó en este estudio fueron moderados a severos, porque los leves, como a través del récord se entendía que iban a estar subestimados, se vio que no hubo diferencia. Así que, pues básicamente es el primer estudio que compara ambos medicamentos. Oye, y entonces, ¿tus pacientes han sido tu experiencia también? Mi experiencia, ¿verdad? Yo siempre quiero enfatizar que ambos medicamentos son excelentes y son herramientas que nosotros hace unos años ni pensar que íbamos a tener esta posibilidad de ayudar a nuestros pacientes. Pero lo que sí yo veo en mi práctica es que con tirzepatide la pérdida de peso Y es es porque más trabaja en dos robusta. moléculas en vez de en una. Sí, mucho de los mecanismos de acción y los efectos ¿verdad? Muchos de los efectos no se conocen, queda muchísimo por aprender de estos medicamentos, pero mucho de lo que se ha logrado es porque por fin se ha entendido cómo
las interacciones que ocurren entre nuestro sistema gastrointestinal y nuestro sistema nervioso central. Y las interacciones que ocurren, ¿verdad? Para controlar nuestro apetito y, otros, ¿verdad? Y otros efectos. Nosotros sabemos que el GLP-1 tiene un efecto directo en nuestro sistema nervioso central, ¿verdad? En nuestro cerebro. El GLP-1 hace que baje el apetito y también tiene un efecto, que por eso es que también es un medicamento, ¿verdad? Que cuando se estimula la molécula son medicamentos que inicialmente surgieron para diabetes y es porque estimula la secreción de insulina, pero dependiente de la glucosa, del nivel de glucosa. O sea, que no es un medicamento que tiende a dar bajones de azúcar. Pero aparte de su efecto en el páncreas y en el sistema nervioso central, sabemos que el GLP-1 tiene un efecto en nuestro estómago, ¿verdad? En el vaciado gástrico. El GIP, que es la otra molécula, la otra incretina, que en el caso de tirsepatide se estimulan ambas, ¿verdad? Ambos receptores. El GIP se sabe que tiene un efecto también en el sistema nervioso central, bajando la ingesta, bajando el apetito. Se ha visto que el GIP ayuda a controlar lo que es el comportamiento de la alimentación y se ha visto también que el GIP puede tener un efecto indirecto en el gasto energético, así que eso es positivo. Si tienen algunas diferencias, el GIP también actúa en el páncreas haciendo que haya un aumento en la secreción de insulina, pero contrario al GLP-1 que disminuye la secreción de una hormona que se llama glucagón, el GIP estimula el glucagón. Y parte de esto es por lo que se cree que tiene un efecto en el gasto energético. Y aparte de lo que yo diría que es la mayor diferencia, el GIP actúa en el tejido adiposo, en nuestro tejido graso. Así que esto es nunca nadie pensó que estimular el GIP iba a ayudar a bajar de peso. Lo que sí se sabe, ¿verdad? Aparte del efecto de la molécula per se, se cree que tiene un efecto aditivo en el GLP-1. El GIP, a contrario al GLP-1 que tiende a estimular los centros que provocan náusea, el GIP disminuye la náusea. Así que mucha gente dice, bueno, pues a lo mejor disminuyendo la náusea que te da el GLP-1, al estimular el GLP-1 contrarresta y el medicamento pues es más tolerado. Eso es parte de las cosas, ¿verdad?, que se estipulan. Pero en términos del tejido adiposo, yo creo que esto es algo importante. El tejido adiposo se puede expandir, ¿verdad? Cuando uno tiene una ingesta, vamos a poner de grasa, que ya nuestro cuerpo como que no puede con esa carga que está entrando, nuestro tejido adiposo puede expandirse, ¿verdad? De una forma saludable y de una forma no saludable. Y lo que ayuda a el GIP es aumentar la sensitividad de este tejido adiposo y aumenta, vamos a decirlo así, como la salud del tejido adiposo. ¿Y por qué esto es bueno? Y es porque permite que el tejido adiposo se expanda de la manera saludable en el tejido subcutáneo. Así que esto hace que haya menos acumulación del tejido graso en lugares ectópicos. Así que estimular el GIP ayuda o evita la acumulación del tejido ectópico. Y eso es uno de los beneficios y una de las diferencias de ambas moléculas. O sea que estamos hablando de que el GIP, que es la otra molécula que trabaja Mounjaro, Zepbound, ¿verdad? Que son las tirsepatides, básicamente evita que la grasa se acumule. En la grasa, ¿verdad? Cuando uno tiene Mi una cuerpo. ingesta, va a permitir que el tejido adiposo se expanda de una forma saludable, en una forma que no es dañina, ¿verdad? Porque normalmente la grasa, Sí, que no vaya a mis cuando ya órganos no cabe, vitales. por ejemplo, en el tejido subcutáneo, entonces empieza a acumular ectópicamente alrededor de nuestro O sea, el hígado. visceral fat. Exacto, la grasa visceral. O sea que básicamente evita que si estoy acumulándola, la acumulo, pero no voy a acumularla al lado de mis órganos vitales. Exacto, permite que ese tejido, ¿verdad? Que haya un crecimiento de esas células grasas y no que se hipertrofien y que se mueran, ¿verdad? Y esto a la misma vez crea inflamación, todo este círculo. Así que eso es una de las diferencias grandes entre ambas, ¿verdad? Entre ambas moléculas. Así que cuando vemos cuál es la diferencia y lo que se ha mostrado en los estudios y por qué quizás tirsepatide permite una pérdida de peso mayor, es porque hay una diferencia realmente en cómo está actuando. Definitivamente semaglutide fue el primer medicamento que nos cambió a nosotros. Es el primer medicamento que surgió en el mercado que nos dio una posibilidad de ayudar a nuestros pacientes de forma real. Son medicamentos que por eso es que se conocen como medicamentos de segunda generación. Sí, como he dicho en otros programas, nosotros antes de que surgiera el semaglutide había medicamentos para bajar de peso, ¿verdad? Medicamentos que están aprobados por la FDA para manejar los pacientes con obesidad,
pero la realidad es que aunque sí estaban aprobados por la FDA porque cumplían los criterios, no eran medicamentos que realmente eran Tan eficiente. tan eficientes. Así que el semaglutide sí nos permitió por primera vez tener una pérdida de peso de un 15%, que fue lo que se vio en los estudios clínicos del semaglutide. Pero pues obviamente como todo, los medicamentos pues se van estudiando, van surgiendo nuevas moléculas. Ahora mismo el mercado, ¿verdad?, de los medicamentos es algo que está en crecimiento. El futuro, nosotros sabemos que el futuro de los medicamentos para obesidad es brillante. Hay muchas moléculas que ya están saliendo, que actúan en distintos mecanismos de acción y que actúan en distintas moléculas. Así que básicamente el semaglutide nos abrió las puertas para el futuro, ¿verdad? Como yo Sí, porque si digo. no hubiera funcionado el semaglutide, pues no hubiéramos sabido que el tirzepatide iba a ser más eficiente, probablemente nunca hubiera salido al mercado. Sí, y sabemos que, o sea, el semaglutide es un agonista de un receptor de GLP-1, pero ya en el mercado habían otros agonistas de receptores de GLP-1 que estaban aprobados para diabetes, y ya había un agonista de receptor de GLP-1 que es liraglutide, que estaba aprobado bajo el nombre de esa senda para bajar de peso. Lo que pasa es que si hay una diferencia, ¿verdad? El liraglutide se administraba una vez al día, una inyección igualmente, pero una vez al día. Así que se han hecho cambios en las moléculas para evitar la degradación, para permitir que se puedan administrar una vez a la semana, para expandir o extender su media vida. Y pues los medicamentos se van mejorando. Así que sí, semaglutide fue el primer medicamento de esta generación, pero pues definitivamente después en el 2020, ¿verdad? En el 2022 pues surge tirzepatide, que nos permite una pérdida de peso mayor. ¿Y por qué esto es importante? Porque sabemos que siempre por primera vez se estaba cerrando esta brecha en los medicamentos que nosotros teníamos disponibles a la pérdida de peso que nosotros obteníamos, por ejemplo, con procedimientos de cirugía bariátrica. Así que tirzepatide ha permitido como cerrar esa brecha que existía entre ambos, ¿verdad? Entre ambas herramientas. Que eso no es estar en contra de la bariátrica, por si acaso, ¿verdad? Porque la Ujú. cirugía bariátrica sigue siendo una herramienta brutal, pero hay casos y hay casos, ¿verdad? Y usted, pues, básicamente consulte con su médico a la hora de cuál de las dos es la opción que le conviene Sí, a yo usted. creo que no, a mí no me gusta decir cuál de las dos, o sea, yo tengo pacientes que utilizo medicamentos antes de que se vayan a someter a una cirugía bariátrica. Tengo pacientes que se han sometido a una cirugía bariátrica y que luego en un futuro, ¿verdad? Luego de varios años, quizás empiezan a reganar peso y Ujú. necesitan medicamentos. O sea, son ambas herramientas que tenemos en nuestras manos para ayudar a los pacientes. O sea, esto no es una o la otra. Nosotros no descartamos que un paciente que está en medicamentos eventualmente quizás necesite cirugía bariátrica, o un paciente que está en cirugía bariátrica, que haya, ¿verdad? Que haya sido sometido a un procedimiento de cirugía bariátrica, eventualmente necesite medicamentos. Inclusive ya están saliendo estudios de pacientes que se le hace la cirugía bariátrica y se le da, ¿verdad? No se le quitan los medicamentos y se continúan esos medicamentos, y se ve que la data es súper positiva. O sea que siempre digo, esto no es uno versus el otro, estos son dos herramientas que tenemos perfectamente, ¿verdad? Que están perfectamente ambas para ayudar a nuestros pacientes. Yo honestamente no tengo más preguntas porque creo que lo has resumido o has dicho básicamente en detalle. So, ¿qué hemos aprendido hoy? Para ver si yo aprendí. Pues, primero que hay un estudio en el mercado real, no un estudio de un grupo controlado, donde en la población general hemos visto que Mounjaro, Zepbound son más eficientes para bajar de peso que Wegovy y Ozempic, probablemente por la forma en la que trabaja uno versus el otro, que, ¿verdad? Uno es un agonista, otras por las que estimula ¿verdad? La interacción, por así decirlo, ¿verdad? Entre de la molécula para básicamente controlar el seguir comiendo. ¿Estoy bien hasta ahí? Mm. Eso es lo que he aprendido. Sí, dime, porque es Ujú. que si no, si tú eres la experta, yo estoy aquí a aprender. Sí, sí. Para que todo el mundo entienda, porque yo no, o sea, ella es una científica, gente, yo no, yo soy un muchacho del barrio Jaguar. Ok, y entonces, en esa interacción de esa molécula, pues logra dos cosas. Primero, disminuye la ingesta, o sea, el food noise, la cantidad de comida que tú quieres comer. Estoy bien. Juanca, ponla a ella también, por favor, para que la gente vea que ella está diciendo que sí. Mm. Este, entonces, gracias. Y entonces también, eh, porque también la acumulación de grasa no es grasa visceral, o sea, no es la grasa mala, sino que es grasa que simplemente sí, o sea, va a estar en mi cuerpo, va a estar, ¿verdad? Tengo que trabajarla para sacarla de mi cuerpo, pero no es la grasa mala que se acumula en mis órganos vitales. So, Eso es lo que hemos aprendido. podemos,
Sí, eso es uno de los efectos, o sea, el GIP tiene un efecto en el tejido graso que no tiene el GLP-1. Así que tirzepatide permite estimular ambos receptores, así que tiene un efecto positivo en lo que es el tejido graso. Obviamente, muchas de esto nos queda, como ya mencioné ahorita, mucho por aprender. Entre los medicamentos que se están estudiando, se está estudiando un antagonista del GIP, y entre, ¿verdad?, muchas otras moléculas, que era algo que Como antagonista del GP. O sea, ¿qué con sería? por ejemplo, el tirzepatide es un estimulante del Ajá, GIP. estimula. Pues está un estudio corriendo, ¿verdad? Todavía en fase Lo 2, contrario. ajá, que es un anticuerpo, ¿verdad? Pero que es un antagonista que contrarresta básicamente el efecto. Así que por eso digo, nos queda mucho por aprender. Definitivamente hay muchas herramientas que van a surgir y que vamos a estar escuchando. Hay muchos medicamentos que ya están en fase 3, ¿verdad? Cuando los medicamentos se van a aprobar por la FDA, pasan por una fase, Ujú. fase 1, fase 2, y ya luego de fase 3, que es que se estudia básicamente los pacientes, con un grupo grande de pacientes. Luego de eso, depende de la data, pues se somete a la FDA, y ya hay muchos medicamentos, ¿verdad? Hay varios medicamentos que están ya en fase 3 que, ¿verdad? Pronto vamos, si la data sigue tan favorable como va, pues Sí, se o sea, estima que que sé van que a es uno, seguir. ¿verdad? Retratotide que trabaja con los tres, ¿no? Tetratotide se conoce como el triple G, es un agonista del receptor del GLP-1, es un agonista, también estimula el GIP y estimula los receptores de glucagón. Y la data, pues el triple G está en fase 3 ahora mismo, pero la data de fase 2 fue extraordinaria, ¿verdad? Básicamente a 48 semanas se obtenía una pérdida de peso de casi, ¿verdad? De 24, 25, casi 25%. O sea, que esto fue 48 semanas, que sabemos que cuando se haga quizás en los estudios fase 3 usualmente son más Ujú. largos. O sea, que sabemos que esa pérdida de peso quizás va a llegar a un 30%, quizás un poco más. Ok, doctora, la pregunta que tengo que terminar con ella, muchísima gente tiene que estar haciendo ahora mismo, es, vamos a estar dentro de los próximos 20 años con un anuncio de abogados diciendo, Mesobook, llama con el mesotelioma, ¿verdad? Porque, porque es tan y tan eficiente esto, yo lo estoy usando y no me arrepiento. Y al revés, de hecho, de seguro que ya ha tenido las condiciones que estaba teniendo. O sea, si yo le he dicho anteriormente y lo repito, yo no puedo. O sea, yo he tratado todos los mecanismos, todas las otras formas de bajar de peso y no puedo. Tuve que hacer esto y lo hice porque era lo último que iba a intentar antes de hacerme la bariátrica. De hecho, me iba a hacer la bariátrica y no lo hice precisamente porque logré bajar de peso considerablemente con esto. Eh, ¿Cómo sabemos que dentro de unos cuantos años no vamos a estar hablando, los efectos secundarios de esto son que te dio cáncer, que te dio otras Ujú. condiciones? Pues no lo sabemos. Hay que ver que, ¿verdad? Mientras más personas, ¿verdad? Muchas personas están usando millones de personas están usando los medicamentos, así que mientras más personas usen los medicamentos, definitivamente más efectos adversos se van a reportar, porque más personas, ¿verdad? No es lo Ujú. mismo como si lo usan 100 personas a que si lo están usando 1000 personas. Así que mientras más personas los estén usando, más efectos adversos definitivamente se van a reportar. Sí, siempre recalcamos que estos medicamentos, el agonistas de GLP-1 existen en el mercado ya van casi para 20 años, ¿verdad? El primero que fue Xenatide, que siempre lo mencionamos, ¿verdad? Bajo el nombre comercial de Vieta, fue aprobado por la FDA en el 2005, o sea que prácticamente ya lleva 20 años en el mercado, y muchos de estos medicamentos ya llevan, ¿verdad?, más de 10, 15 años. Así que son medicamentos que, aunque han cogido este auge en el 2022, yo diría que fue el mayor auge, son medicamentos que ya existían y se siguen usando. O sea, Ujú. yo tengo pacientes que llevan en agonistas de GLP-1 10 años, 15 años, y los medicamentos han mostrado ser, ¿verdad?, seguros. Obviamente hay que ver a qué tipo de paciente se le está prescribiendo el medicamento, si tiene contraindicaciones, si es un medicamento, ¿verdad?, en donde quizás se le está dando, ¿verdad?, y no fue estudiado en este grupo de pacientes. O sea que yo creo que por eso es que hay que evaluar el paciente y ver si el paciente tiene alguna contraindicación. Hay que monitorearlo para el desarrollo de síntomas, ¿verdad? Esto no es que le damos el medicamento a Dios, no, ¿verdad? O sea, hay que monitorearlo, que el paciente reporte algún efecto secundario que tenga.
Pero, ¿qué va a suceder? Pues quizás O lo sea vamos que a ver en... después de cientos de años de estudio, lo que descubrimos para que esto funcione es que resulta que en el estómago tenemos un segundo cerebro que se comunica con el sistema nervioso central, con el cerebro hacia arriba, y ese cerebro estomacal, al comunicarse con ese cerebro, este, eh, pues básicamente logra estimular o desestimular la ingesta de alimentos. Eso Sí, es. y esto solamente son por mencionar dos hormonas, pero sabemos que hay muchas hormonas que están envueltas en la regulación del apetito y en la regulación del peso, en la regulación del metabolismo de las grasas, de los carbohidratos, ¿verdad? Obviamente no hemos tocado leptina, que sabemos que es una hormona que es liberada por el tejido adiposo, que es una hormona súper importante en lo que es el marcador de la saciedad. Tenemos amilina, que es una de las hormonas que se está estudiando en los medicamentos nuevos que están en fase 3, ¿verdad? Agonistas de esta amilina. eh, en los medicamentos futuros, tenemos el péptido YY, o sea, hay muchísimas, mencionamos las incretinas, porque son las que han salido ahora al mercado, pero sabemos que hay muchísimas, o sea, la patofisiología de lo que es la regulación del apetito es enorme. Y se ha aprendido mucho, pero definitivamente nos queda muchísimo por aprender. Oye, hablando precisamente del estudio, la forma en la que se hizo, ¿hay algo que no te he preguntado que sea importante añadir? Pues, como ya mencioné, ¿verdad? Este fue un estudio pues que fue face to face, no, el estudio que es controlado está corriendo ahora mismo. Pero como tú bien, ¿verdad? Has mencionado, esto es un estudio en pacientes de la vida real, que quizás es mucho de lo que hemos o hacemos en nuestra práctica clínica. Yo creo que algo sí importante recalcar es que dentro de este estudio se incluyeron pacientes que tenían con y sin diabetes, que quizás muchas veces vemos pacientes, cuando se hacen los estudios clínicos para probar un medicamento, usualmente, ¿verdad? Para la aprobación de ambos medicamentos, el semaglutide con el STEP 1 eran pacientes con sobrepeso, obesidad y otras condiciones, pero no estaban incluidos los pacientes con diabetes. Después se hace el STEP 2, que es donde se incluyeron los pacientes con diabetes mellitus. Y en el caso de tirzepatide, el Sermont 1 eran pacientes con sobrepeso, obesidad que no tenían diabetes, se excluyeron esos pacientes. Y después se hace el Sermont 2 con pacientes con diabetes. Pero en este estudio, ¿verdad? Que fue de la vida real, pues se incluyeron pacientes, 50% de los pacientes eran diabéticos. Yo creo que algo importante recalcar, y es que cuando yo leí el estudio tampoco estaba muy claro, no se especifican las dosis, ¿verdad? Las dosis de los medicamentos en que estaba cada paciente. No sabemos si los pacientes estaban en dosis máxima. Obviamente no sabemos la Ah, tolerabilidad porque esto fue en porque Ozempic, no fue en Wegovy, porque en Wegovy sabemos el número, ¿no? Pero en Ozempic. este estudio fue con semaglutide y tirzepatide cuando se recetaba con los nombres mercadeados para diabetes mellitus, Ujú, que era en el caso de semaglutide ujú. Ozempic, Sí, en que es el caso de importante tirzepatide Mounjaro. porque la dosis de Mounjaro es más alta, ¿no? Bueno, Mounjaro existe en 3 dosis, ¿verdad? O sea, existe el bolígrafo en 6 dosis, pero en las dosis, ¿verdad? De mantenimiento son dosis de 5, 10 y 15. En las dosis de Ozempic, que es cuando se da, ¿verdad? Que es la indicación cuando se da para pacientes con diabetes, pues en ese momento ya existía la dosis de dos miligramos, pero la dosis usualmente estándar más utilizada era 0,5 y 1 miligramo. Así que no se está muy claro las dosis que se utilizan. Yo creo que algo sí también positivo de cuando uno ve el estudio eh, es que se incluían pacientes como los pacientes que nosotros vemos en nuestra clínica, ¿verdad? Pacientes que tenían comorbilidades, que tenían problemas crónicos renales, que tenían enfermedad pulmonar, que tenían fallo cardíaco. Y algo importante es que se incluyeron pacientes que habían sido sometidos a cirugía bariátrica y también había un grupo de pacientes que dentro de sus comorbilidades tenían depresión. Así que eso es algo importante y es algo que ellos mismos estipulan como de las fortalezas del estudio, que es que usualmente los estudios clínicos para la aprobación de estos medicamentos para el manejo crónico de peso no se incluyen pacientes que tienen depresión activa o que no están estables de su condición. O sea, porque se decía también en un momento dado que pudieran dar depresión y podría ser probablemente al revés entonces. Sí, eso pues no sé, Ujú. finalmente, ¿verdad? No se estableció una causalidad.
Pero sí en algún momento fue algo que sonó dentro de los efectos adversos que podía, ¿verdad? Predisponer al paciente a efectos, a pensamientos o ideas suicidas. Ujú. Pero eventualmente pues no se vio una causalidad. Pero pues en este grupo de pacientes de la vida real, ¿verdad? En este estudio que estamos hablando que fue publicado, sí se incluyeron pacientes con depresión. Así que sabemos que estos pacientes quizás no fueron incluidos en los estudios clínicos, pero en la práctica, en la vida real, pues sí son pacientes que tienen depresión y que están utilizando el medicamento. Así que yo creo que eso es algo importante. El hecho de que se incluyen pacientes, ¿verdad? Con y sin diabetes entre el mismo cohorte de pacientes que fueron estudiados, pues también es algo importante. Ok, tengo una última pregunta. Siempre tengo una última pregunta y tengo 800 más, pero esta pregunta es algo que yo he insistido y le digo a la gente que es importantísimo porque mi impresión ha sido que, ¿verdad? Usa esto para bajar de peso, pero también baja el músculo. O deberías buscar la forma de preservar el músculo. ¿Cómo se recomienda preservar el músculo? O sea, obviamente ejercicios de resistencia, pesas, pero eso se dice cuando van donde el paciente. Mira, es importante porque vas a bajar de peso considerablemente, Sí. pero vas a incluir Eso bajar el pasa músculo. con todo proceso para bajar de peso, ¿verdad? Ya sea a través de modificaciones en estilos de vida, cuando hay una pérdida de peso significativa, a través de medicamentos, a través de un proceso de cirugía bariátrica, siempre que hay una pérdida de peso significativa, el paciente, ¿verdad? Definitivamente va a perder el tejido graso, pero va a perder músculo, va a perder hueso. Así que en esa fase de pérdida de peso, igual en la fase de mantenimiento, es importante tratar de estimular y de fortalecer y de promover esa masa muscular y fortalecer el hueso. Así que ahí es que entran, ¿verdad? En vigor, ¿verdad? O en la importancia de los ejercicios de resistencia para tratar de aumentar esa masa muscular, aparte de la importancia que tiene el músculo en lo que es el gasto energético y en aumentar el metabolismo. Pero definitivamente la ingesta de proteínas en esa fase de pérdida de peso y de mantenimiento de peso es sumamente importante. Sabemos que cuando los pacientes empiezan estos medicamentos, me pasaba mucho al principio, los pacientes empezaban el medicamento y no sentían apetito. Quizás, obviamente la respuesta de cada paciente es bien individual, pero me pasaba con muchos pacientes que no sentían apetito y me decían, es que no me dan ganas de comer. ¿Y cómo? Porque tengo que comer, pero no es que me da hambre. Así que, pues muchas veces se comían algo bien, pequeño, o sea, comían Sí. algo que Ujú. no necesariamente en esta fase, aparte de restringir lo que estamos comiendo, quizás no estaban llegando a la ingesta de proteínas necesarias. Así que enfatizar esa ingesta de proteínas es bien importante, igual que hacer ejercicios de resistencia en esta fase de pérdida de Es que peso es cuando uno piensa en importante. rebajar, yo recuerdo, yo pensaba en rebajar y pensaba rápido en cardio, pensaba rápido en meterme en una trotadora y empezar a Ujú, caminar 1 hora por ahí para abajo, ujú. o yoguear. Este, pero como estos medicamentos se están bajando tan rápido, probablemente el ejercicio que más se debe enfatizar entonces es en resistencia, Sí, pesas, ejercicio banda, cardiovascular es súper importante por el beneficio seguro. que tiene en salud en general. Yo siempre les digo, ¿verdad? El ejercicio per se como herramienta, el ejercicio, esto es, o sea, es como un conjunto de cosas, ¿verdad? Nosotros no damos los medicamentos y ya. El patrón dietético es importante, la ingesta calórica es importante, la actividad física es importante, el comportamiento del paciente es importante. O sea, son modificaciones en todos los ámbitos que tenemos que hacer. Pero definitivamente, ¿verdad? El ejercicio tiene muchísimos beneficios, así que es algo que nosotros siempre recomendamos para el bienestar en general. El ejercicio cardiovascular es importante, ¿verdad? O sea, el ejercicio Ujú. aeróbico, ¿verdad? Para nuestra salud cardiovascular. Pero específicamente en esta fase de bajar de peso, el ejercicio de resistencia es bien importante porque queremos tratar de Ujú. preservar la masa O muscular, sea el que debajo hueso. de toda mi grasa de 325 libras cuando empecé en esto, ahí hay un montón de músculo. Lo que pasa es que está debajo de la grasa, ¿no? Está debajo de toda Y yo creo que parte de o sea, de que cada vez conocemos más y tenemos más conocimiento y van surgiendo medicamentos más noveles, por decir, por ejemplo, un ejemplo, tirzepatide se ha visto en los estudios clínicos, ¿verdad? Para bajar de peso, ¿verdad? Zepbound, que sí, como dijimos, en todo proceso para bajar de peso, hay una pérdida, ¿verdad? De grasa y de masa, de lean mass, ¿verdad? De la masa magra,
Pero, por ejemplo, en los estudios clínicos de tirsepatide, aunque se vio que ambos pacientes, ¿verdad? Que los pacientes perdían grasa y perdían masa muscular, la pérdida de grasa era mucho más a la pérdida de masa muscular. Así que eso es algo bien positivo porque sabemos que, pues ¿Y sí, eso no se vio cuando fue en semaglutide? no se vio. Ajá, no se vio. O sea, que puede ser que el mayor beneficio que tenga O no tengo el... conocimiento que haya sido, ¿verdad? Publicado la data. Yo no he visto la data tampoco. Es de Pero sí en tirsepatide, pues sí se ha visto en O los sea, que estudios. perdóname que te interrumpa, lo que pasa es que lo que se dice entonces de que con Ozempic, y ese, porque es que siempre se Ozempic, como la gente le dice Ozempic, eh, lo que pasa es que tienes que hacer ejercicios de resistencia porque si no lo haces y rebajas y después lo dejas y vuelves a engordar, aumentaste un montón de grasa y perdiste masa muscular. Eso es verdad. Eso sí se ha visto, ¿verdad? Después del Biggest Loser, que salieron unos estudios, unos artículos, sí se vio, ¿verdad? Que cuando los pacientes llega un momento, yo siempre, en el proceso de bajar de peso, nosotros, los pacientes siempre van a llegar a un plato, ¿verdad? O sea, siempre va a llegar el momento en el que el paciente se va a estancar. Y contrario a lo que uno piensa, mientras nosotros, ¿verdad? Mientras el paciente pierde peso, el metabolismo se va poniendo más lento porque el cuerpo se hace más inteligente. Si el cuerpo antes necesitaba 2000 calorías para mover tu cuerpo, el cuerpo aprende a hacer lo mismo con 1500 calorías. Así que quizás antes gastaba 2000 calorías y ahora va a gastar 1500. Así que eso no es bueno para el paciente porque el cuerpo está quemando menos, ¿verdad? Estamos gastando menos energía Mm. porque el cuerpo aprende a preservarla. O sea que el cuerpo es bien inteligente. O sea que en ese proceso de bajar de peso el metabolismo se pone más lento. Y nosotros, ¿qué queremos hacer si el metabolismo se pone más lento y necesita menos calorías para hacer lo mismo que antes? Pues nosotros tenemos que darle menos calorías. Ujú. Pero siempre yo les digo, va a llegar el momento en donde comer quizás menos de lo que hacemos, de lo que estamos comiendo, es imposible para el paciente, no es algo duradero. Así que de las pocas herramientas que nosotros tenemos para ayudar a aumentar ese metabolismo, es aumentar el músculo. ¿Verdad? El músculo aporta grande al metabolismo, tiene una aportación grande al metabolismo. Así que por eso es que el ejercicio de resistencia es importante. Nosotros queremos crear músculo. Queremos evitar esa pérdida que ocurre. Y sí se ha visto que fue, ¿verdad? Contestando tu pregunta, que si yo tengo un paciente, ¿verdad? Que bajó de peso, eventualmente si ese paciente aumenta de peso, que uno pensaría, bueno, pues aumento de peso. Si cuando bajé de peso el metabolismo se puso más lento, pues aumento de peso y el metabolismo vuelve a subir. Pero la realidad es que se ha visto que no, que cuando se estima ¿verdad? El gasto, el rate metabólico basal versus cuando se mide directamente, se ha visto que no, que cuando un paciente aumenta, el metabolismo nunca vuelve a estar donde estaba antes. Así que el metabolismo sí se queda más lento y por eso es que estar en este ciclo de aumento, pérdida de peso, no es bueno tampoco Ujú. para el metabolismo. Sí, 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 sub y baja de rebajo 40, volví a subirla, el año que viene lo mismo, el año Porque que viene lo el mismo. rate metabólico nunca vuelve a donde estaba antes. Wow. Hmm. ¿Algo que no te haya preguntado adicional que creas que es importante? Entiendo que no. Sabrá Dios cuántos más gente. Esto es un tema, estamos empezando y estamos aprendiendo. Gracias, doctora Miriam Ok. Alvarado.